Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son ya las 5:23 y recordemos que cuando empezamos esta pandemia de la COVID-19 en el año 2020, recuerden, no existían pues medicamentos, la ciencia estaba preocupada por indagar, por conocer detalles de esta enfermedad de la COVID-19 y muchas personas empezaron a automedicarse, incluso algunos médicos también utilizaban las redes sociales para recomendar el uso de ciertos medicamentos que ya hemos venido informando a lo largo de estos casi 2 años de pandemia, que no estaban debidamente aceptados ni avalados por entidades científicas internacionales como la ivermectina y el dióxido de cloro. Ahora hay medicamentos que están en fases de investigación, de estudio, para el tratamiento contra la COVID-19. Al respecto, conversamos con el médico infectólogo, el doctor Alex Castañeda, para que nos comente cómo va este proceso para la aprobación de medicamentos para el tratamiento de la COVID-19. Doctor Castañeda, bienvenido a PAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Pinidos, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre para compartir algunas novedades que hay en el mundo científico respecto a esta pandemia. Y la buena noticia es que ya están apareciendo mejores resultados, mejores estudios mucho más rigurosos, donde, digamos, la crítica que se hacía el año pasado sobre cuán blandos eran los estudios ya se está dejando de lado, se ha aprendido a hacer mejores estudios, y en ese sentido están surgiendo muy buenos prospectos. En la actualidad hay como 42 moléculas que se están estudiando y rápidamente, ¿no? De tal manera que se está viendo muy buenos resultados con algunas de ellas, y paso a comentarlas. Por ejemplo, en el caso de en Israel, ¿no? En Tel Aviv, hay un grupo de investigadores que ya pasaron a fase 2. La fase 2 implica en personas que ya tienen la enfermedad. Fase 1 son voluntarios sanos. Acá ya son personas que tienen la enfermedad, pero en un pequeño volumen, para ver la seguridad y los efectos adversos del fármaco. Estamos hablando de un fármaco en un estudio llamado ExoCD24. Este medicamento es un medicamento que no afecta el sistema inmunológico. Sin embargo, se sabe muy bien que el daño que hace COVID, especialmente las personas de alto riesgo y las personas que terminan en UCI, es por la llamada famosa tormenta de citoquinas, en donde hay un desequilibrio y un caos tremendo de la respuesta inmunológica y se desordena todo y nos puede llevar a la muerte. Este medicamento es un medicamento que se ancla justo en una molécula pequeña que tenemos todos los seres humanos llamado CD24, y es a donde también va el coronavirus. De tal manera que al bloquear esta pequeña proteína, lo que se está haciendo es bloquear también el inicio de esta famosa tormenta de citoquinas, con lo cual se podían rescatar muchísimos pacientes. Al momento, en los estudios de fase 2, ya para pasar a fase 3, ya hay mayor cantidad de personas, se vio que se revirtió en 93% los casos graves. O sea, se pudo recuperar en 93% los casos que estaban en unidades de cuidados intensivos en Israel. Es muy prometedor este fármaco. Yo pienso que si se siguen los estudios, probablemente tendremos un excelente prospecto, probablemente a fines de año. Sí, perdón, doctor, ¿cuál es el nombre de este fármaco, por favor? ¿Cuál es el nombre? Aún está como siglas, pero se le conoce en el estudio como ExoCD24. Todavía con siglas, y nos falta todavía ya el bautizo, que será probablemente cuando ya pase a fase 3. Otros laboratorios están también en la carrera. Entre ellos, por ejemplo, sabemos un medicamento muy antiguo, más antiguo que la ivermectina, en este caso el artesunato. El artesunato es un fármaco que se usa muy bien para malaria, para casos graves de malaria. Pero cuidado, no vaya a ser también el mismo problema que se suscitó con ivermectina, que también es un antiparasitario. La malaria es producida por un parásito. Sin embargo, algunas propiedades de este fármaco están siendo aprovechadas para poder cortar parte de la cadena, bloquear la cadena de ingreso del coronavirus a la célula. A uno que se parece más a la parte funcional de la respuesta inmune, en cambio, es un fármaco de Novartis.
que se conoce como imatinib. El imatinib es un medicamento que ya viene siendo usado hace mucho tiempo para algunos tipos de cánceres. Entonces, también sabemos que en el caso del cáncer, las células se desordenan, se forma un caos inmunológico, escapa a la respuesta inmune normal de nuestro organismo y así es como crece el cáncer. En este caso, imatinib modularía la respuesta de este tipo de reconocimiento. Recordemos que las células infectadas por coronavirus también cambian su constitución. De esa manera, imatinib podría tener un efecto importante para poder evitar que la respuesta inmune sea caótica y sea más bien controlada. Y un tercer medicamento es el famoso infliximab, que también ya viene siendo usado mucho tiempo atrás para artritis reumatoide, lo que lo conocemos como biológicos. Es del laboratorio Johnson & Johnson, el mismo que también ya tiene una vacuna en el momento, pero este medicamento lo que hace también, igual que en el caso de artritis reumatoide, que hay un desconocimiento, por así llamarlo, del sistema inmune para reconocer una inflamación desordenada, también bloquearía los mecanismos de reconocimiento para el caos inmunológico que se produce en la tormenta de citoquinas. Estos medicamentos que hemos conversado, que hemos comentado, se están usando todavía en fase 3, como parte del gran proyecto Solidarity, que es un programa gigante de la OMS que inicialmente aprobó la dexametasona, que sabemos que rescata 33% de las personas que iban a tener decesos, ¿no?, por COVID, son rescatados. Y además, actualmente también se está usando un antagonista de lo que se conoce como interleucina 6, el tocilizumab, que es de Roche y que también rescata pacientes en fases muy, muy severas. Todavía estos estudios están por concluir. Como dije, probablemente en diciembre ya tengamos muy buenas noticias respecto a no descubrimientos, sino mejoras en las estrategias terapéuticas. A esto hay que sumarle fármacos como por ejemplo que se puso el presidente Trump, ¿no?, el Regeneron, que es una combinación de dos tipos de vacunas. Pero no son vacunas las vacunas son de dos tipos. Unas que hacen despertar la respuesta inmune, como las que nos ponemos en la actualidad, ¿no?, la de Pfizer, la de Sinopharm, etc. Y hay otro tipo de vacunas que bloquean directamente la acción de un agente agresor. En este caso, bloquea completamente al coronavirus. ¿Qué cosa es esto? Son anticuerpos específicos contra el coronavirus. Regeneron es una combinación de dos anticuerpos, dos tipos de anticuerpos, que agarran dos blancos del coronavirus y evitan que se internalice. Al evitar que se internalice en la célula, el sistema inmune arrasa con ellas. El complemento, nuestros macrófagos destruyen al coronavirus. Entonces, este Regeneron ya viene siendo usado, viene siendo usado, ya pasó los estudios de fase 3, tanto en Inglaterra con muy buenos resultados, Suiza, en América Latina, Brasil lo viene usando, igual que en Estados Unidos. Entonces, este tipo de medicamento que ya se está proponiendo como terapia, efectivamente como terapia, a los pacientes en las primeras fases, se está estudiando una ampliación del mismo para las fases más severas. Sin embargo... En Perú aún no se está aplicando esto, ¿verdad? No, en el Perú todavía no. Parece que los expertos en el Ministerio de Salud todavía no lo están considerando. Sin embargo, y en muchas oportunidades hemos conversado también abiertamente en otros medios de la necesidad de que el gobierno busque esta alternativa. ¿Por qué? Porque serviría muchísimo, en caso de olas posteriores, para prevención. Para prevención en el sentido de que si yo tengo un paciente que tiene COVID en una casa en donde hay 5 o 6 personas susceptibles, si le aplicara a estos pacientes susceptibles este tipo de inmunización, se llama pasiva, porque son anticuerpos ya que van directamente, ¿no? Esta inmunización pasiva se ha visto que se rescata de los 5 o 6 que hay, por lo menos el 95% son protegidos, y el que queda haría una forma muy, pero muy leve. A diferencia de lo que si no ocurriera eso, si no se aplicara, por lo menos de esos 5 o 6, el 55-60% haría alguna enfermedad de algún tipo. Sí. Doctor, y ya para culminar, perdón porque el tiempo nos está ganando,
Hay un medicamento que se llama, en las últimas semanas se ha difundido mucho por los medios, como es el Remdesivir. Claro, el Remdesivir es un fármaco Sí. que viene desde el año pasado. También ha sido estudiado por el grupo Solidarity. Este medicamento realmente lo que hace es acortar el tiempo de hospitalización. Se vio que servía para fases moderadas a severas en ese lapso. Y se vio que se reducía en 4 a 5 días el tiempo de permanencia en el hospital, o sea, recuperaba a los pacientes. Sin embargo, cuando se usó para buscar el beneficio en los pacientes graves, no hubo un gran beneficio. Entonces, cada fármaco parece que está siendo probado para escenarios diferentes y ya vamos a tener probablemente combinaciones de medicamentos que puedan ser usados de acuerdo a cada paciente en qué estadio de la enfermedad se encuentra. Perfecto, doctor Castañeda. Siempre es un gusto conversar con usted para seguir informando a la población de estos avances científicos para el tratamiento de la COVID-19. Gracias, doctor, muy amable. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Estuvimos con el doctor Alex Castañeda, médico infectólogo, haciendo una importante información sobre los medicamentos que se están evaluando en fase 3 para el tratamiento contra la COVID-19. Regresamos a la pausa con más información en UPAO Noticias.